¿Qué te vas a cuidar tú, cholo de mierda? Yo me cuido solo. Yo me cuido solo. Yo. Policía. Yo soy Carlos Pique. Hay dos cosas que me resultaron interesantes del video. Bueno, tres cosas. Uno, el gallo de él. ¡No! Dos, el hecho de que haya llamado cholos de mierda a la policía. Creo que en otros países eso jamás sucedería. You have authority over me? Yes, I do. You have proven authority over me. Yes, I do. How did you do that? No, not my bag! Y tres, curiosamente el señor Vice pronunció bien Vice. Vice, de hecho, es un apellido de origen alemán y estuvo bien pronunciado. Eso es muy interesante porque al parecer el señor Vice le da mucha importancia a su apellido. Yo soy Carlos Pique. Yo. Lo que hoy quiero proponer es un experimento. Vamos a meternos en la piel de alguien que profiere epítetos racistas. Vamos a analizar la pérfida, cojuda, idiota, tarada, oligofrénica, imbécil y racista lógica de alguien así. El propósito de ese video no es ofender a alguien que se apellide Vice, Quispe, Guamán, Chávez, Valero, lo que sea, no importa, es irrelevante. Yo condeno tajantemente ese pésimo comportamiento, pero para el propósito de ese video vamos a meternos en los zapatos de una persona que profiere epítetos racistas y vamos a descubrir lo caníbal de su lógica. En el pensamiento de la antigua clase limeña, el racismo está ampliamente esparcido. Seguramente ustedes conocen la clásica mitología oligárquica. En la clase alta, gente blanquita de ascendencia europea, con apellidos exóticos, y la clase obrera con apellidos comunes, como Quispe, Guamán, Mesa, Condori, Chávez, qué sé yo. Y esto en cierta forma sirve de validación para perpetuar el racismo. Pues digamos que si yo tuviera un apellido alemán, cualquiera, como Sonnenberg, Müller, Schutz, Hoffmann, o en este caso, lamentablemente, Vice, yo, haciendo uso de esta idiota lógica racista, poseo como un tipo de derecho natural a cholear. Porque tengo un apellido proveniente de una cultura, entre comillas, superior a la de aquellos plebeyos muertos de hambre. Es como si en el medioevo en Europa necesitabas el derecho divino para gobernar a los demás. En Latinoamérica es necesario tener un apellido de gente de bien que te permita discriminar, maltratar y cholear a otros. Sin embargo, y aquí lo interesante, ¿qué tanto sentido y derecho tendría un peruano de ascendencia alemana apellido Müller de ir a Alemania e intentar cholear a la Bundespolizei? Lo más probable es que recibiría una cachetada, lo esposarían y lo mandarían a la mierda. No solo eso, pero cabe destacar que este tipo de división por apellidos entre las clases populares y las privilegiadas no es algo propio solo de Perú. En Alemania, por ejemplo, durante la Edad Media, para poder diferenciar a un Pepito de los Palotes de un Pepito de las Piedras, se asignaban los apellidos de acuerdo a la profesión de cada uno. Por ejemplo, digamos que te llamas Juan, o en ese caso, si eres un alemán, Hans, y te dedicas a ser campesino. Entonces, la gente en el pueblo te iba a conocer como Juan el campesino. Y digamos que tienes un hijo, llamado Ricardo. Y este viaja a otro lugar, a otra ciudad, y se mete a trabajar de herrero. Aún así conservaba su apellido. Y a pesar de ser herrero en esa nueva ciudad, seguía siendo Ricardo, el campesino, hijo de Juan. Por eso es muy común en Alemania que la mayoría de alemanes tengan apellidos de la plebe, del pueblo, de la prole. En otras palabras, la mayoría de alemanes tienen apellidos de cholo. Ergo, Hanna Müller, oh Dios mío, suena tan chévere, es alemán, es exótico, es europeo. No, cojudo. Significa Ana Molinera. Claro, la chica que se encarga de ir a los molinos, de moler los granos, bla bla bla. O otro nombre, Jörg Bauer. Oh Dios mío, es alemán, qué chévere, seguro que
vive en San Isidro, va a Vivanda. No, cojudo. Joey Powell sería como Jorge Campesino. Claro, el tipo que tiene que labrar la tierra, levantarse a las 5 de la mañana, bla, bla, bla. O Gisela Bauman, que es Gisela la constructora, albañil, etcétera, bla, bla, bla. Creo que ya lo tienen comprendido. Y obviamente en Alemania todavía existen aquellas personas provenientes de, entre comillas de nuevo, familias de bien, como suelen decir muchos peruanos, snob de la vieja escuela, ustedes saben. Normalmente si quieres reconocer a un alemán de procedencia noble, ese suele tener un von en su apellido. Por ejemplo, von Hohenzollern, von Schwarzbach o von Hindenburg. Si hubieras vivido en la Edad Media, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, en Alemania tu apellido hubiera tenido peso. Pero a medida que ha pasado el tiempo, la movilidad entre clases sociales se ha incrementado. Tanto así que hoy podemos ver en la Alemania actual a Müllers, Merkels, Hoffmanns, da igual, en las clases dominantes del país. Sin embargo, lamentablemente, aquí en Perú todavía quedan rezagos de la Edad Media europea. Y creo que en el caso del señor Wiese, un rezago de la época de los neandertales. Wiese en alemán significa prado o pradera. Muchos de ustedes dirán, oh, qué bonito, pradera, algo así como las hermosas praderas alemanas de los cuentos de hadas. Bueno, de hecho es muy probable que Wiese era un apellido designado para aquellos campesinos, en otras palabras, cholos de mierda, que llevaban a las ovejas a pasar las praderas. O quizá era para los campesinos que tenían cosechas en las praderas, o qué sé yo. Pero las probabilidades de que Wiese pertenezca a alguno de los apellidos de las antiguas clases dominantes de Europa, lo dudo mucho. ¿Por qué digo de que el racismo tiene una lógica un tanto autocaníbal? Porque es inestable. Porque se termina devorando a sí misma. Si tú discriminas a una persona por su raza, origen, apellido, eso no significa que vas a estar exento de que otra persona no haga lo mismo contigo. Es un ciclo vicioso que nunca termina. Por eso, peruano, latino, lo que seas, la próxima vez que conozcas a otro peruano de ascendencia europea que vocifere epítetos racistas y que grite ¡No!, lo más probable es que su apellido no tenga nada de especial. Concluyendo todo esto, me parece que el señor Wiese es una vergüenza a la comunidad de alemanes y peruanos de ascendencia alemana. Pues la mayoría de alemanes que yo conozco jamás harían algo tan estúpido como llamar cholo de mierda a la policía. Incluso si estuvieran ebrios. Y yo vivo en Alemania, he visto cientos de alemanes ebrios. En pocas palabras, déjense de huevadas. El apellido no importa. Da igual que seas un von Hohenzollern, Quispe, Wiese, Valero, Mesa, Condori, Pérez, da igual. Ese es el pasado. Y hoy, como nueva generación, tenemos que asegurarnos que se quede así. Si hay algo que me alegra y me da esperanzas de todo esto, es el rechazo social que ha generado la actitud de ese señor. Eso significa que las cosas en Perú, quizá lentamente, están cambiando. Todos somos cholos. Incluso si tienes ascendencia europea. Incluso aún si tienes sangre azul, tus antepasados también tuvieron que labrar la tierra, ordeñar las vacas o hacer pastar a las ovejas en algún momento del pasado. Y eso, en absoluto, es algo de que avergonzarnos. De lo que sí tenemos que avergonzarnos es de actitudes racistas que todavía existen en nuestro país. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso ha sido todo por hoy y les deseo una buena semana durante este tiempo del coronavirus. Cuídense.